Continuamos con La Noche. Seguimos en el programa La Noche, estamos conversando en nuestro Centro Internacional NTN 24 con Adriana Hurtado, es la presidenta de la Federación Colombiana de Periodistas, y quiero preguntarle también cuántos casos han documentado ustedes de periodistas que han recibido amenazas contra su vida o por ejercer su profesión en Colombia. Ya este año, en lo corrido del 2016, van 56 amenazas con un total de 58 víctimas. Una, por ejemplo, fue la semana anterior, Alexander Hoyos, en el departamento del Cauca, quien ha sido amenazado por cubrir temas relacionados con el deporte. Y justo hoy, también aquí en el departamento del Huila, al sur de Colombia, la periodista Gisela Hurtado fue amenazada por publicar unas fotografías en su portal web relacionadas con unos temas de salud. Normalmente, ¿quiénes son o de dónde provienen las amenazas? Bueno, generalmente son desconocidos porque infortunadamente no se puede establecer quiénes son los autores, ni materiales ni intelectuales. Y lo que llama la atención es que generalmente aparecen o bandas criminales o otros grupos que están al margen de la ley. Desde que estamos en el proceso de paz, digamos que ha disminuido un poco el tema de guerrillas, pero ha sido más asentado las bandas criminales, especialmente en los departamentos de Antioquia y Valle. ¿Y qué buscan estas amenazas, señor Hurtado? ¿Los periodistas que han sido amenazados terminan siendo agredidos, terminan consumándose estas amenazas? Generalmente busca el silenciamiento, pero muchas veces también implica un desplazamiento, porque recordemos que la mayoría de estas amenazas están en los territorios más lejanos del país, donde los periodistas están más cerca a los autores del conflicto armado, y muchas veces cuando el gobierno nacional no acelera los casos de protección o las medidas o el estudio de nivel de riesgo, los periodistas prefieren o salir de esos sitios o sencillamente dejar de ser periodismo. Señor Carlos Ponce, director para América Latina de la organización Freedom House, ¿cómo deberían en este caso asumirse estas amenazas? Porque finalmente, si el periodista se retira de la zona, las organizaciones criminales están cumpliendo su objetivo. Sí, no, es muy serio porque no solamente eso, sino que muchos periodistas se retiran de la zona o no ven que el ejercicio del periodismo tenga la suficiente seguridad para continuar ejerciéndolo, o se buscan otros periodistas internacionales a quienes les dan la información para que la reflejen en otros medios internacionales, buscan la forma de trabajar en otras áreas que no les represente estos niveles de riesgo, y sobre todo son los periodistas que están cubriendo la información en los lugares más apartados, donde tienen mayor inseguridad, donde ya tienen otros niveles de inseguridad. Si no se investiga seriamente, es un desastre, porque estos casos notorios que no tienen solución realmente amedrentan a algunos casos pequeños que se dan, porque recordemos que son grupos violentos que amenazan, son grupos guerrilleros que amenazan, son grupos dedicados también a algún tipo de política ilegal o algún tipo que a estos periodistas les resultan incómodos, les resultan preocupantes para el ejercicio de sus actividades. Y el problema es que cuando estos periodistas dejan de reportar lo que está pasando, crece la impunidad, porque simplemente estos grupos están completamente al margen de cualquier control que pueda pasar. Por eso se debe investigar seriamente lo que va pasando. El mecanismo de protección es un mecanismo efectivo, pero se debe investigar, porque el periodista no puede estar eternamente bajo un mecanismo de protección. ¿Qué pasa después de varios meses cuando no sigan las amenazas recurrentes y otra cosa vuelve a pasar? ¿Se le mantiene el mecanismo de protección? Yo considero que esto, y nuestra organización ha venido peleando por este tema en otros países, igual en México, o igual en Guatemala, o igual en Honduras, por el tema de que las amenazas contra las periodistas se tomen seriamente, y eso es una mala práctica. Se debe acabar y se debe investigar y se debe llevar a los responsables a una judicialización. Señor Diego Fernando Mora, director de la Unidad Nacional de Protección,
por la amenaza y las amenazas que llegan a los periodistas donde dicen los tenemos vigilados 24/7, sabemos dónde viven, incluso que el hecho de que estas personas que hayan amenazado a los periodistas de RCN sepan que los periodistas fueron a entregar una declaración a las autoridades, significa que también estas personas están pendientes de qué están haciendo o qué no están haciendo los periodistas, o esto es un seguimiento que simplemente lo usan como motivo de amenaza. A ver, se ha podido determinar que en muchos de los casos efectivamente han existido seguimientos a los periodistas. Sin embargo, también es normal que las amenazas pues, les coloquen este tipo de intimidación adicional para causar más zozobra en la persona, para causar más zozobra en el periodista y tratar de que evidentemente cese con su actividad periodística normal o con su investigación, porque por lo general estas amenazas aparecen cuando el periodista está realizando una investigación que es incómoda para alguno de los grupos ilegales que están en la zona. Así que pues en todos los casos o en la mayoría de los casos se ha podido evidenciar que efectivamente hay seguimientos. Pues queremos agradecerle mucho, señor Diego Fernando Mora, es el director de la Unidad Nacional de Protección en Colombia, del Ministerio del Interior. Es un momento crucial para garantizar la libertad de prensa en Colombia y que ustedes, las autoridades, también garanticen la protección a los periodistas en el ejercicio de su profesión. Muy amable por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y reiterar el compromiso que tiene el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Santos precisamente para darle todas las garantías al periodismo y a los periodistas para que ejerzan su labor. Y es que el caso de nuestros colegas Diego de Pablos y Carlos Melo no es el único en Colombia. El programa La Noche ha conocido el testimonio de Rodrigo Callejas. Es un periodista colombiano, director del diario Región al Día del departamento del Tolima. Él denuncia amenazas que desde el año 2007 viene recibiendo por parte de diferentes grupos armados ilegales. Vean sus declaraciones. Es una situación compleja desde el año 2007, exactamente desde el 20 de mayo del 2007, cuando inicialmente soy declarado objetivo militar por las FARC. Posteriormente, más o menos un año y medio después, recibo amenazas por un financiador de la SAUC del bloque del FOI, de lo que recomendaba Ramón Izaza. Constantemente durante estos 8 años seguimos denunciando, continuamos diciendo lo que sucede en el norte del departamento del Tolima, en el oriente de Caldas, en esa zona que continúa teniendo mucha problemática. El periodismo regional tiene que vivir muchas situaciones, aunque en ocasiones se desconocen en el país, y que de alguna manera incluso la corrupción, algunos empleados oficiales de altos cargos continúan aplicándole la mordaza al periodismo en la región. Decir la verdad en Colombia se convirtió en todo un problema. Es estigmatizado quien dice la verdad, pero yo creo que tiene que seguir siendo la bandera esencial del periodismo. Decir la verdad en región es muy difícil. Las condiciones para hacer el periodismo en la región siguen siendo muy difíciles, pero yo creo que los periodistas debemos seguir teniendo esa ruta de decir la verdad, de investigar, de hacer las cosas bien, de hacerlo con responsabilidad, porque es la única manera de demostrar que el periodismo colombiano realmente tiene un puesto, una valía en Colombia. Adriana Hurtado, presidenta de la Federación Colombiana de Periodistas. Este caso del señor Callejas es un caso que se repite en todo el territorio colombiano y aunque los periodistas se fueran del lugar o incluso del país, pues los medios no van a dejar de cubrir, no van a dejar de sacar información y tendrá que ser otro periodista. El periodista Callejas, por ejemplo, se ha mantenido a pesar de todas estas amenazas que ha recibido. Sí, e incluso poniendo en riesgo su vida, pero también la integridad de su familia. Rodrigo, por ejemplo, estuvo 11 meses exiliado en Perú. La Unidad Nacional de Protección le iba a quitar su esquema de seguridad, aún teniendo medidas cautelares. Ha tenido toda una situación de persecución porque sus medidas no han sido implementadas como deberían ser de acuerdo a esas medidas cautelares. Adicionalmente, estos periodistas como Rodrigo incluso
están dispuestos a seguir informando temas de corrupción y, como se decía hace un momento, muchas veces tienen que incluso enviar las noticias al contexto nacional porque en lo local muchas veces significa ponerse en más riesgo. Como él, existen muchos más periodistas que definitivamente por vocación y por amor a la profesión siguen trabajando en el periodismo. Señor Carlos Ponce, en un país como Colombia, que empieza a adelantar ya un proceso de paz con una organización como las FARC y que dice ya tener unos diálogos adelantados con otra como el ELN, ¿cómo se puede entender que todavía provengan amenazas contra los periodistas por parte de grupos armados? Así sea un mínimo o así haya reducido, pero que continúe esta práctica criminal. Pero es que no es que se reduzcan porque han decidido en algún momento reducir las amenazas. Es que las amenazas que se han presentado no se han investigado en su mayoría. Hay que preguntar cuántas de las amenazas, cuántos de los periodistas que han sido amenazados realmente han tenido una investigación de los casos, se ha averiguado quién los ha amenazado y se ha sancionado, se ha judicializado el caso. El problema es muchas veces eso, que sí, les damos mecanismos de protección. El mecanismo, como dije, de protección de Colombia funciona para proteger la integridad física del periodismo, igual que el mecanismo de México o lo que están tratando de establecer ahorita en Honduras. Funciona, pero si no se judicializa, si no se persigue a los miembros del ELN o los miembros de la FARC o los miembros de los grupos violentos o los miembros de los grupos criminales que persiguen a los periodistas, no estamos logrando vencer la impunidad. Y si no vencemos la impunidad, siguen las amenazas y van a seguir. Tal vez después no sea la FARC, tal vez más adelante sean algunos grupos narcotraficantes o algunos grupos políticos vinculados al narco que no están de acuerdo con las investigaciones de algunos periodistas. Eso es grave, eso es serio, eso es un tema de reflexión de cuánto estamos judicializando estos casos. Seguimos invitando a todos nuestros televidentes a que opinen, a que participen sobre nuestro tema de análisis hoy en la noche. ¿Cómo interpretan ustedes el silencio del Comando Central del ELN frente a la grave amenaza que han recibido dos periodistas de RCN Televisión en Colombia? Pueden seguir escribiéndonos a las cuentas de Twitter de nuestro programa La Noche y las de nuestro equipo periodístico. Algunos de sus mensajes, vamos a leerlos a continuación. Jesús Tejada dice: puede pensarse que el que calla otorga. También nos escribe Francisco y asegura: el ELN ha convertido el silencio en un arma de guerra, utilizando la incertidumbre como medio para difundir su actuar delictivo. En minutos regresamos en nuestro bloque final en La Noche. Ya regresamos con La Noche.